Hello, hello, hello. Good afternoon, good evening, good morning, my dear students, and welcome to today's tutorial video. Well, for today's lesson, we're going to talk about two very important things. The first one is the alphabet, and the second one is the conjugation of the verb be. Okay? Buenas tardes, noches, días, mañanas, madrugadas para todos ustedes, apreciados estudiantes que se toman el tiempo de observar esta pequeña grabación acerca de un tema importante que quería traerles a coalición en esta tarde, en esta videocharla, y es lo relacionado con eh, el verbo to be y el alfabeto. Bien, sé que muchos estarán diciendo de los que están viendo el video, ok, pero el verbo to be, esto es algo que yo ya vi en el colegio, que yo ya lo vi en la escuela, que a mí me lo enseñaron en el instituto, yo ya esto me lo sé. O el alfabeto, no, pero el alfabeto es para niños de primaria, para niños de jardín infantil. Esto no tiene sentido para mí porque yo ya soy bilingüe y ya tengo nivel C2 y ya vivo en Londres y bueno. Cada persona es libre de verlo, de interiorizarlo, de pensarlo de esta forma. Está muy bien, no estoy diciendo que no sea de esa manera, como lo proyecta. Sin embargo, sí quiero traer este tema a coalición porque es muy importante y les voy a decir el por qué. Independientemente de su nivel de inglés, sea que sepa poco o sepa mucho, de que ya tenga un nivel muy avanzado, como apenas esté aprendiendo a hablar el inglés, dentro del proceso de aprendizaje de un idioma, no todo está escrito, no todo es así y punto, no todo es blanco o negro, siempre hay matices. El conocimiento es una construcción y es una construcción que nunca acaba, que nunca termina. Los lenguajes son evolutivos, evolucionan con el tiempo, evolucionan con la cultura, evolucionan con las comunidades. Por lo tanto, pretender que ya me lo sé, que esto no es importante porque yo ya soy nivel C2, habla mucho de el desconocimiento frente a lo que verdaderamente es el construir, el construir conocimiento no solamente de una lengua extranjera, sino de cualquier área en la vida. O sea que usted sea ingeniero, administrador, médico, enfermero, astronauta, policía, lo que sea, ¿sí? Pero mientras que tengamos la mente abierta a entender y comprender todo lo que el conocimiento tiene para ofrecernos, vamos a evolucionar personalmente, cognitivamente, profesionalmente, en todos los aspectos, porque eso demuestra que somos flexibles, flexibles al cambio, flexibles a conocer, a entender, a saber. Bien. Con este pequeño preámbulo quiero decirles dos cosas importantes referente al alfabeto y el verbo to be. Y esto está relacionado con algo que siempre repito yo en las clases, y es que el idioma o el conocimiento de un idioma o el aprendizaje de un idioma no está relacionado única y exclusivamente con saberse las reglas gramaticales. Es que yo ya manejo los 8 tiempos gramaticales en inglés. Yo ya lo vi en el bachillerato, me fue muy bien. Mi profe me puso 5, 10, 11, 12, 100 en todo y fue el mejor en inglés. Maravilloso y muchas felicidades. Pero debemos entender que además de eso que es importante, además de saber conjugar, además de saber decir, además de poder hablar, tenemos el componente de la cultura. La cultura es determinante en la construcción de un idioma, porque es la que te va a determinar el tipo de vocabulario para utilizar. Es la que te va a determinar si esa regla gramatical que tanto te esforzaste por aprender sirve o no en esa cultura en específico. Nosotros tenemos el conocimiento
de los países de habla inglesa y tenemos la referencia únicamente de Estados Unidos, o tenemos la referencia de Canadá, o tenemos la referencia de Inglaterra, pero hablamos poco de Trinidad y Tobago, de Belice, de Filipinas, de la India, de Sudáfrica, inclusive de Dubái, países donde también el inglés es hablado. Y estas culturas, como son tan ricas, muchas de estas son culturas ancestrales, milenarias de muchísimo tiempo, han dado una evolución a esas mismas reglas que tanto nos hicieron énfasis en el bachillerato o en los institutos donde enseñan inglés. El inglés tiene dos divisiones. Creo que los idiomas en general tienen dos divisiones. No solamente está lo formal y lo informal. Para yo poder saber cuándo utilizar vocabulario formal e informal, tengo que ser consciente de la cultura. Vemos que sin la cultura no vamos a poder aprender, ¿sí? Además de esto, en inglés, voy a hablarlo porque sé que en los otros idiomas también, pero quiero especificar y enfocarme en inglés. En inglés existen dos divisiones a su vez, y es el inglés académico, que es el que vemos en los institutos, el que nos muestran con los materiales que la institución nos proporciona, etcétera, etcétera, y el normal, el inglés que habla cualquier persona en una calle de Toronto, de Nueva York, de Washington, de Londres, que no es el mismo al inglés académico que nos enseñan en el colegio o en los institutos. Bien, entonces nosotros tenemos que empezar ese proceso de descubrir cuáles son los matices que las diferentes culturas han introducido al idioma para que podamos aprender de manera efectiva y asimismo comunicarnos de manera asertiva. Esto es un proceso y es un proceso que no termina nunca. Así que usted puede tomar los 10 cursos de inglés en el SENA, tener 50 títulos universitarios. Y cuando uno llega al punto de tener mucho estudio, mucho conocimiento, recuerda esa frase filosófica muy acertada. Solo sé que nada sé. Y entre más aprende uno, más se da cuenta que no sabía nada, porque el conocimiento es infinito. Y eso es lo bonito del conocimiento, que sea infinito, porque eso te va a mantener en una constante evolución. O sea, te está permitiendo cada día crecer un poco más. Bien. Bueno, sin más preámbulos y ante esta pequeña introducción que quería hacerlos para motivarlos, para que estén tranquilos, para que gocen su proceso, voy a explicarles un poco la importancia del alfabeto y el verbo to be para cualquier idioma. Esto aplica tanto para la gente que no sabe nada, como para la gente que está en niveles básicos, como para la gente que está en niveles intermedios, como para la gente que está en niveles avanzados. Esto no tiene nivel, esto aplica en general para todos. Y lo sé porque he convivido con nativos y he podido ver la gran diferencia entre que conozcan estas reglas específicas del idioma y quienes no la conocen. Independientemente de su nivel, el alfabeto es de suma importancia por un tema cultural. Es muy común en los Estados Unidos las personas que están viendo este video que de pronto hayan tenido la oportunidad de vivir en los Estados Unidos, no tanto ir de vacaciones, sino de haber vivido un tiempo allá, se van a dar cuenta o me van a dar la razón frente a eso, y es que deletrear para ellos es muy importante. Y es por muchos factores la importancia del deletreo. El deletreo es muy importante. Uno, porque muchas veces cuando nosotros aprendemos a hablar inglés, lo aprendemos a hablar con nuestro acento colombiano, en el caso yo que soy colombiano, o venezolano, o peruano, o argentino. Hay gente que habla inglés mexicano, inglés nicaragüense, inglés panameño. Está bien, cada uno es libre de hablarlo de la manera que quieren, pero en mi parecer, y es algo, un concepto mío personal, no es lo apropiado.
no es lo correcto. Por un tema ya de respeto hacia el idioma, cada idioma merece tener su propio acento. En mi caso, nunca uso mi acento colombiano para hablar inglés. Si hablo inglés, hablo con acento americano. Si hablo español, lo hablo con acento colombiano. Pero cada idioma merece su respeto. Pero como no es el común denominador, muchas personas simplemente lo aprenden a hablar y hablan como caiga y, ¿sí? Y es muy respetable. El tema del deletreo se vuelve muy importante. Y se vuelve muy importante porque muchas veces ellos no comprenden nuestros fonemas. Los fonemas son el sonido, los sonidos que tienen las palabras cuando nosotros las pronunciamos. ¿Bien? Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de fonética o de fonema, les estoy hablando de ese sonido específico que tiene la palabra cuando es pronunciada. ¿Bien? Muchas veces los nativos no comprenden nuestros fonemas, nuestros sonidos. Por supuesto, son diferentes. Y más si nosotros llevamos nuestro acento de español al inglés, pues va a ser mucho más complejo el tema de la comunicación asertiva, ¿no? Ellos entonces, ¿qué hacen cuando no te entienden una palabra? Te piden que la deletrees. Y mira, puedes tener inglés nivel básico, inglés nivel intermedio, inglés nivel avanzado, ser gringo de pura cepa, no importa, pero te van a pedir deletrear si no te entendieron la palabra, si no te entendieron el nombre, si no te entendieron algo. Ellos te van a decir, how do you spell that? How do you spell that? ¿Cómo lo deletreas? Y esto lo hacen ¿por qué? Porque como no comprendieron la palabra, para ellos en su mentecita no perderse del proceso de comunicación en el que están, o sea, la conversación contigo, necesitan saber qué palabra dijiste para poder interiorizarla en lo que ellos están armando en su cabeza y poder saber qué responder. ¿Bien? Entonces ellos te dicen, how do you spell that? Y para yo poderlo deletrear, lo que dije en inglés es cómo lo deletreas. Para yo poder deletrearlo, tengo que conocer el alfabeto, saber cómo se pronuncian las letras. Esto en el caso de que usted esté teniendo una conversación con alguien y necesiten saber, por supuesto, qué es lo que usted está diciendo. Aplica también cuando usted está de visita a una entidad oficial, está haciendo, no sé, una reserva en un hotel, una reserva en un restaurante, porque de hecho hay una gran diferencia, a excepción tal vez de los restaurantes de comida rápida, pero en estos países casi siempre, no aplican todo, casi siempre se tiene que hacer una reserva previa para poder ir a cenar a un lugar. ¿Ven? Entonces, en esta reserva, a ti lo que te van a pedir es que eh, deletrees tu nombre. Por lo tanto, ¿qué vemos acá? El alfabeto, la importancia del alfabeto. Ah, que es que hay unas palabras que en del alfabeto suenan de una forma y cuando están conjugadas, sí, sí. De hecho, ahorita les voy a dar un pequeño ejemplo con una de las letras que tiene un fonema específico dentro del alfabeto, o sea, un sonido, y ese sonido cambia cuando está dentro de una palabra, ya, conjugada, ¿sí? Entonces, pero ya les voy a explicar cómo es el tema aquí. Bien, vamos entonces a ver un poquito acerca de la pronunciación del alfabeto. Vamos a hacer de manera rápida, sí, para que ustedes no vayan a sentir esto muy dispendioso. Además que quiero explicar detalladamente lo del verbo to be. Y vamos a ver un poquito acerca de la pronunciación en estas letras, ¿no? Van ustedes a seguir conmigo, voy a empezar de la A. Tenemos este primer grupo que va de la A a la L y vamos a ver de qué forma se pronuncia. Okay, so the first one is A, A, B, C, D, E, F, F, okay? F, G, H, I, J, K, L,
Eo. Esta L tiene como al final, como un sonidito de O. Bien. L. So we are going to do it faster. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ahí está nuestro primer grupo. Vamos al segundo grupo. Y en el segundo grupo es donde está la letra que les comentaba. M, el sonido de la M es cerrado. Es como que usted va a decirlo y cierra la boca. M, M, ¿ok? M, N, la N, N. Entonces volvemos a empezar. M, N, O, P, Q, R. Vemos ahí el sonido OR, un sonido gutural. S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ok, ese vendría siendo el sonido. La letra que les digo que tiene, hay unas palabras, unas letras con un fonema, un sonido muy fuerte en inglés, que por supuesto no podemos omitirlo cuando estamos hablando, pero creo que una de las que tiene mayor cambio o evolución es la S. La S, y ustedes la ven acá en el alfabeto, y ustedes ven que el fonema suena como con E, S, S, ¿sí? Sin embargo, cuando ya está dentro de una conjugación, la E no suena, esa E ya no suena. Entonces, el sonido de la S vendría a ser s, 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 una especie de soplido seco, sin sonido, como un soplido, ¿ok? S, s, s. Ese viene a ser el sonido de la S. Ejemplo, la palabra hablar. Hablar es speak, speak. No es speak, sino speak. El otro ejemplo, la palabra español. Español se dice Spanish, Spanish. Entonces yo no diría I speak Spanish. Yo diría I speak Spanish. I speak Spanish. I speak Spanish. Ahí hay un sonido. ¿Ven? Vemos que no suena la E. Por lo tanto, con esta sí vamos a tener un poquito más de cuidado. Bien. Esto lo relativo a el alfabeto. ¿Por qué es importante el alfabeto? Porque culturalmente en los países de habla inglesa, sobre todo lo que es los Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido, deletrear hace parte del proceso de comunicación. O sea que casi siempre lo que le va a tocar a usted deletrear es su nombre y apellido. En otras ocasiones, si usted está teniendo un proceso de comunicación, o sea, una conversación, si hay una palabra que ellos no le entendieron, le van a pedir que la deletree. Y entonces es bueno que sepamos muy bien el alfabeto, que es algo que consideraríamos muy básico, pero que nos puede salvar la vida en cualquier momento, debido a que ellos que son nativos utilizan siempre el alfabeto, o sea, el deletreo, el deletreo. Bien. Pasando entonces de esto, vamos a ver la forma de conjugar be. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo que conjugar be? ¿Qué es esto de conjugar be? O el uso del verbo to be. Bueno, el verbo to be es el más importante en inglés y es importante saberlo conjugar. ¿Por qué? Porque este es un verbo que significa dos cosas, ser o estar. O sea,
Estas dos cosas en español tienen una forma de expresarse en inglés. Dos cosas en español tienen una forma de expresarse en inglés. Si yo voy a decir yo soy, digo I am. Si voy a decir yo estoy, también digo I am. Vemos entonces ahí que vamos a identificar la facilidad del inglés para dos cosas en español diferentes en su conjugación y en la estructura de su contenido. Tenemos una misma frase en inglés. Para dos frases en español, una misma en inglés. Lo más importante es saber que este verbo a mí me permite expresar el ser y el estar. Bien, por lo tanto, su conjugación yo la puedo utilizar para las dos cosas en español. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta en este caso? El complemento de mi oración. El complemento en las oraciones es una información extra, es una información de más que yo doy y que la doy con el propósito de especificar, de tener más claridad de algo en el inglés, ¿sí? En la comunicación. Hay personas que eh, no recurren al complemento en las oraciones. Está bien, no hay problema, pero yo sí les recomiendo que siempre que esté usted desarrollando un proceso de comunicación y sobre todo en los niveles iniciales, siempre utilice el complemento, porque el complemento es una información extra que usted le está dando a esa persona, a esa otra persona que le está escuchando, que lo está leyendo, y le va a ayudar a contextualizarse mucho mejor. ¿Bien? Este verbo to be, que significa ser o estar, tiene asimismo unas conjugaciones específicas. El verbo to be, ojo con esto, el verbo to be es am, are, is. Vamos a ver si ya les voy a dar esta descripción, pero quiero que ustedes vean. El verbo to be es este de acá, este primero de acá. ¿Sí? Es am, is, are. ¿Sí? Este es el verbo to be. Cuando yo digo I am, you are, he is, she is, ese no es verbo to be. Ese es verbo to be conjugado con pronombres personales. Pero el verbo to be solito es am, is, are. O am, are, is. Usted lo quiera poner. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos entonces de que este verbo tiene unas formas de conjugación, es que existe un verbo to be por cada pronombre personal. Entonces usted tiene que tener en cuenta cuál es el pronombre personal, o sea, el sujeto, para poder agregarle o conjugarle el respectivo verbo to be. Pues ya lo vamos a ver. But first of all, we have here this little description. Let's say, today we are going to talk about the most important verb in English. It is assumed that up to 40% of sentences in English use some form of the verb to be. And it's not only the most used verb, it is also the most irregular verb we have. Although it should mention that it still have fewer forms than regular Spanish verbs. Okay. Bien, ¿qué dice acá entonces para traducirles, hacerle un poquito más fácil este discurso? Aquí lo que les estoy yo explicando es que el verbo to be es el más importante del idioma inglés. Y esto debido porque está presente en aproximadamente el 40% de las oraciones que se conjugan en el idioma inglés. Es un porcentaje muy alto para un verbo.
O sea, que un verbo aparezca casi 40% en cualquier forma de conjugación de una oración es un porcentaje muy alto. Y eso es lo que hace que el verbo to be sea el más importante del inglés. Pero además, este no solamente es el verbo más usado, sino que este verbo to be es el verbo más irregular que tenemos en el inglés. Cuando hablamos de verbos irregulares, hablamos de verbos que cambian completamente su estructura, que son verbos que pierden su estructura inicial, no su significado, pero sí su estructura de conjugación. ¿Ve? Eso ya más adelante vamos a interiorizarlo mucho más, pero quiero que sepan esto. Cuando hablamos de que el verbo es el más irregular, estamos hablando de que tiene casi una cantidad limitada de formas de conjugación. O sea, es un verbo que nosotros lo podemos usar en tiempos pasados, presentes, futuros, en tiempos continuos, en tiempos simples, en tiempos perfectos, etcétera, etcétera. El verbo lo podemos utilizar en todos estos tiempos gramaticales. Y esto es lo que hace que el verbo to be sea el más importante. Entonces, cuando decimos, bueno, yo el verbo to be me lo sé, porque en el colegio o en el instituto la profe me enseñó, I am, you are, she is, pero es que el verbo to be es mucho más que eso. Y no solamente es saber conjugar el pronombre personal con el verbo to be, no, es saber conjugar el pronombre personal, el verbo to be, dentro de la oración, para que mi comunicación, para que eso que yo voy a expresar sea efectivamente asertivo. ¿Bien? The verb to be is generally translated as ser o estar. ¿Okay? Generalmente lo traducimos como ser o estar. Although there are always exceptions and phrases where the literally translation does not work. And these are the 8 forms of the most important verb in English. Nosotros únicamente decimos que el verbo to be, como les comentaba ahora, significa ser o estar. Pero como es un verbo tan irregular y es un verbo que se utiliza en tantos tiempos gramaticales, tiene casi 8 formas de traducirse. Y esto depende del tiempo verbal en que está siendo utilizado. ¿Okay? Entonces, lo podemos traducir como be, am, is, are, was, were, been, went. Bien, entonces lo podemos traducir. Tiene una propia traducción en un tiempo simple, en un tiempo presente, en un tiempo pasado, en el pasado participio y además cuando se le pone gerundio. El gerundio es el ing, ¿sí? El ing. El ing en español es la terminación de las palabras ando, endo. Ando, endo. Ese ando, endo que le da vida a nuestros verbos. O sea, que muestra de una inacción a la acción. Comiendo, caminando, hablando, durmiendo. Esa terminación ando, endo en inglés es ing, que su nombre técnico es gerundio. Entonces, cuando les hablen de gerundio, no se asusten, que no es nada malo. Gerundio simplemente es el ing, solo que como todo tiene un nombre técnico. Pero entonces, de acuerdo al tiempo gramatical, que en inglés son 8, de acuerdo al tiempo gramatical, asimismo es la traducción del verbo to be dependiendo de ese tiempo, para que tengamos eso en cuenta. Claro, no se preocupen, no se estresen, no les dé miedo. Esto es algo que poco a poco vamos a ir construyendo. Ahora ya entienden por qué les digo que el conocimiento es una construcción que no termina y es por esto, porque constantemente vamos a estar evolucionando sobre
sobre nuestro conocimiento. La forma presente, la presente, porque ya les dije que la tenemos en pasado, participio pasado, futuro, con ing, etcétera, etcétera. La forma presente del verbo to be es am, is, are. And here we have some examples. I am from China. You are from China. He is from China. She is from China. It is from China. We are from China. They are from China. Vemos que la palabra from China, que esto en español significa de China o proveniente u originario de China, no cambia. Es la misma para todos los pronombres personales. Aquí lo que estamos viendo nosotros es la conjugación de ese pronombre personal con el respectivo verbo to be. ¿Ok? I am, yo soy. You are, tú eres. O usted es. O usted, ustedes son. Este you are es tanto singular como plural. Y no solamente significa tú eres. No. Tú eres, usted es o ustedes son. From China, de China. ¿Sí? He is, él es. She is, ella es. It is, eso es. We are, nosotros somos. They are, ellos son. Cuando nosotros entonces hablamos, aquí porque solamente lo tenemos con el ejemplo de from China, ¿yes? Únicamente from China. Pero si yo quito este from China y lo único que voy a hacer es conjugar el verbo to be con el pronombre personal, I am significa yo soy o yo estoy. You are, que ese es el más tremendo. Esta sola palabrita, esto solito, you are, significa tú eres, tú estás, usted es, usted está, ustedes son, ustedes están. 6 cosas, 6 en español. 6 cosas que podemos expresar únicamente con you are en inglés. Y es por eso que seguimos insistiendo que el inglés es fácil, por esto, porque es corto, es conciso, es directo. Entonces, aquí nosotros podemos ver justamente la importancia de eso. He is, él es o él está. Ella es, she is, ella es o ella está. It is, eso es o eso está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son, ellos están. Entonces, volvemos a lo que les expliqué al inicio. Una sola cita, palabra, expresión, frase en inglés dice 2 en español. Por lo tanto, aquí tenemos la facilidad del inglés. ¿Bien? Bueno, antes de expresarles esta otra parte del documento, les quiero mostrar entonces cómo funciona el tema de la conjugación, para que nos quede mucho más claro. The conjugation of the verb to be is the following, es la siguiente. Nosotros acá en este material que tenemos, que les repito, como dije en la clase de ayer, el material es gratuito, está en formato PDF y es totalmente descargable. Ustedes pueden tener acceso a él, descargarlo. Es un material que no solamente trae la explicación, sino que además en la parte final contiene ejercicios prácticos para que usted mismo estudie, practique y pueda ser efectivo en su proceso formativo. Esta es la conjugación, aquí está resumido, y en este pequeño cuadrito está resumido lo que es la conjugación del verbo to be, del verbo ser o estar. I am, yo soy, yo estoy, you are, tú eres, tú estás, ustedes son, ustedes están, usted es. Este es el que más variaciones tiene. Y algo que es muy importante conocer
es que en inglés este verbo es singular and plural, singular y plural. He is, él es, él está, she is, ella es, ella está, it is, eso es, eso está. We are, nosotros somos, nosotros estamos, they are, ellos son y ellos están. Bien. Nosotros, dentro de esta conjugación en los verbos, tenemos que entender también la estructura básica común a todos los idiomas y lenguajes. ¿Cuál es esta estructura básica? ¿Cuál es esta estructura común? Es la afirmación, la negación y la pregunta. En cualquier idioma, nosotros tenemos preguntas. Y a esas preguntas le podemos hacer una respuesta tanto afirmativa como negativa. O sea, una respuesta afirmativa o negativa. ¿Cómo es la conjugación del pronombre personal y el verbo to be en una oración afirmativa? Entonces nosotros diremos, ¡ay, pero qué es este enredo tan horrible! No, no se asusten. La regla gramatical es la siguiente. Cuando yo hablo de forma afirmativa, me refiero a algo que yo simplemente vaya a afirmar, a decir. ¿Bien? Entonces lo que ustedes hacen es lo siguiente. Cuando están ustedes en el proceso de formar las oraciones, siguen la regla gramatical. De la forma afirmativa, la regla gramatical estipula que yo debo utilizar sujeto, verbo y complemento. Las reglas gramaticales son eso. Me piden, siempre ustedes estén pendientes cuando hablemos de regla gramatical, en el mismo material de estudio les especifica qué es lo que la regla le está pidiendo a usted. Entonces, cuando es una forma afirmativa de una oración, me pide la regla gramatical. Esto es una forma simple, ¿no? Que tenga sujeto, subject, verbo, verb y complemento. Complement. El ejemplo lo tenemos en la parte superior. I am at the shopping mall. I am at the shopping mall. Yo estoy en el centro comercial. Shopping mall o solamente mall es centro comercial. ¿Bien? Vamos a ver si cumplimos con la regla gramatical. Me dice que tengo que tener sujeto. Lo tengo. I. Tengo que tener el verbo to be en este caso. Tengo el verbo to be am, que es el que le corresponde al pronombre personal I, o sea, yo. Y el complemento, at the shopping mall. El complemento sabemos que es esa parte de la oración que me especifica, que me ayuda a esclarecer la información que estoy dando. ¿Bien? Otros ejemplos pueden ser los siguientes y aquí ya tenemos la conjugación con todos los pronombres personales. Ejemplo, I am at home. You are at school. He is an engineer. She is an English teacher. It is a big computer. We are at the bank now. You are students. They are excellent musicians. Vemos entonces aquí, el primero, I am at home. Yo estoy en la casa. La palabra home significa hogar. ¿Bien? Aquí hay algo importante que quiero esclarecer con esta palabra. Por lo general, y es algo cultural, volvemos al tema cultural en los idiomas, culturalmente ellos no dicen casa. Casa es house, ¿sí? House. Pero ellos no dicen, me voy para mi casa. Ellos dicen hogar. Home significa hogar. Y ellos no dicen, me voy para la casa, sino me voy para mi hogar.
Sí, es la forma como ellos lo hacen y es algo cultural. Las dos palabras se pueden usar, pero los nativos usan home en vez de house. Bien. O sea, utilizan hogar en vez de casa. I am at home. Yo estoy en mi hogar, estoy en mi casa. You are at school. Tú estás en la escuela. Ustedes están en la escuela. He is an engineer. Él es un ingeniero. She is an English teacher. Ella es una profesora de inglés. It is a big computer. Eso es una gran computadora. Una computadora grande. We are at the bank now. Nosotros estamos en el banco ahora. You are students. Ustedes son estudiantes. They are excellent musicians. Ellos son excelentes músicos. Bien. Pues aquí vemos diferentes formas de conjugación y hablo de diferentes formas porque cambia el pronombre personal o el sujeto. Al cambiar el sujeto, cambia el verbo to be y los complementos no son iguales. Pero algo que sí es exactamente igual es la regla gramatical. ¿Qué me dice la regla gramatical? Que para una oración afirmativa tengo que tener sujeto, verbo y complemento. Mientras usted tenga eso claro, va a poder hacer la construcción. Ahora, me dicen, ay, pero es que a toda hora uno no está pendiente de eso. Y es cierto, cuando uno ya ha interiorizado este conocimiento, tú no es que vas a crear una oración y vas a estar pensando, ay, hablé en presente simple, o hablé en pasado, o tengo sujeto, verbo y complemento en mi oración. No, uno no está pendiente de eso, pero es cuando ya se ha llegado a un nivel avanzado y que se ha interiorizado, por supuesto, estas reglas gramaticales. Además, que con el proceso práctico, you became a master of this. Ya uno se convierte en un experto, la persona se convierte en una experta cuando está constantemente practicando. So, but it's so important that you not only see these classes or only hear it, but also you need to practice. To practice in writing, practice speaking with yourself or something like this, but still in constantly growing up in these topics. Estar constantemente practicando en el hablar, en el escribir, en el pronunciar, es muy importante porque va usted a seguir creciendo junto con el proceso. Era lo que hablábamos al principio. Si ustedes ven, esto no es tan complejo. Esto es una cuestión solamente de prestar atención y de practicar. Y esa es la ventaja que tenemos con estos materiales audiovisuales, porque ustedes pueden repetirlo y repetirlo, a diferencia de una clase tradicional, que tal vez usted haga una o dos preguntas en la clase, ¿sí? Y luego ya se pasa a otro y luego se pasa a otro tema y así sucesivamente. Pero este tipo de materiales le permite a usted que pueda practicar, practicar y repetir y repetir y repetirlo hasta que se logra. ¿Bien? Entonces, para resumirles este video tutorial, es muy importante tanto el alfabeto como el verbo to be. El alfabeto, porque culturalmente en estos países de habla inglesa, y cuando ustedes viajen lo van a ver, van a tener que deletrear. Y me refiero, muchos me dirán, ¿qué me ha pasado? Profe, es que yo estuve en Estados Unidos y nadie me dijo que deletreara. Sí, pero la persona por lo general estuvo en una comunidad latina, o en una comunidad china, o en una comunidad judía, o en una comunidad italiana. Sí, es entendible. Cuando nosotros nos movemos en comunidades netamente americanas, nos damos cuenta que efectivamente el deletreo es sumamente importante. Tanto es así que tienen concursos escolares dedicados única y exclusivamente a deletrear bien, de lo importante que es el deletreo para ellos. Y las escuelas participan en concursos estatales, federales, nacionales, internacionales, con premios y todo, solamente por pronunciar, solamente por deletrear. Entonces sí tiene un componente para la comunidad nativa, no hablo de los latinos que viven en Miami o en Nueva York, en Washington, no, hablo de los nativos nativos. Para ellos es muy importante justamente el saber deletrear. Entonces, por ese lado.
Y el segundo, que el uso del verbo to be no lo veamos únicamente como aquello que nos enseñaron en el colegio o en la escuela o en el instituto donde tomé clases de inglés. No, veámoslo como el verbo más importante. La persona que sabe manejar el verbo to be puede aprender a hablar inglés sin problema. Y esto porque es el verbo que, como les decía en la descripción, el verbo que aparece más en cualquier tipo de tiempo gramatical en el que usted conjugue una oración. Es el verbo que usted puede tener hasta, traducirlo hasta 8 veces diferente, porque cambia su significado de acuerdo al tiempo gramatical en el que usted está hablando. Ah, que su significado básico es ser y estar. Sí, pero ese ser y estar tiene diferentes significados de acuerdo al tiempo en el que se esté hablando. Por lo tanto, es muy importante aprenderlo a conjugar con el respectivo pronombre personal, porque a cada pronombre personal le corresponde un verbo to be, y dentro de los tiempos gramaticales, que por supuesto a medida que vamos avanzando en los cursos, vamos a estar viendo cuáles son los tiempos gramaticales, cómo los diferenciamos, cuáles son las reglas para construir oraciones en estos tiempos, etcétera, etcétera. Por lo pronto quiero dejarlos con esta información para que asimismo la puedan interiorizar, la puedan repetir, la puedan grabar aquí en sus cabecitas y que sigamos creciendo en este maravilloso proceso de aprendizaje. So thank you very much for watching this video. Thank you very much for joining us and see you in the next tutorial video. So bye bye. Thank you.